El Ministerio de Justicia, igual que la Armada, nació con la República. En el momento en que se fundó la República con la Constitución primigenia, los ministerios aparecían enumerados de manera constitucional y uno de ellos era el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Agradezco al comandante general Crisóstomo Martínez, al almirante Jiminián Oquío, al almirante Núñez Abreu y en la persona de ellos a todos ustedes, los distinguidos miembros de esta honorable y digna institución. La invitación que nos han formulado para participar en esta conversación. Y quiero felicitar a Wilson Gómez, a Juan Daniel Balcácer por su participación y de manera particular también a Miguel de Camps, porque desde el punto de vista de la forma, y no soy quien debo juzgar el fondo de la polémica, el conocimiento científico solo llega a la verdad cuando hay confrontación. Si todos estamos al unísono, no hay controversia, como dice Núñez Abreu, y no hay verdad al final. Independientemente de que Miguel tenga razón o no, ya eso tendríamos que abrir un escenario más amplio para esa discusión. Bueno, me han asignado la tarea satisfactoria para mí de venir a explicar un poco brevemente qué es el Ministerio de Justicia y cuál es su rol en la sociedad dominicana y en la vida institucional. El Ministerio de Justicia, igual que la Armada, Miguel aparte, nació con la República. Y en el caso del Ministerio de Justicia, sí que no hay dudas, porque en el momento en que se fundó la República con la Constitución primigenia, los ministerios aparecían enumerados de manera constitucional en la propia Constitución. Distinto a lo que ocurre ahora, que la Constitución deriva en la ley la creación de los ministerios. Es decir, que la Constitución actual establece, habrán tantos ministerios como determine la ley, y no menciona ninguno. En el 1844, con la Constitución del 6 de noviembre, aparecieron 4 ministerios y uno de ellos era el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, porque era común que los ministerios, que son los órganos mediante el cual el Poder Ejecutivo despacha sus asuntos, estuvieran combinados. Todavía incluso aquí hay un ministerio que se llama Ministerio de Interior y Policía. Y hasta hace poco, Ministerio de Educación, Bellas Artes y Cultos. Bueno, pues así mismo existió el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Este ministerio, para que ustedes sepan y no le crean a nadie que yo soy el primer ministro de Justicia de la República, si lo dicen, bueno, nos quedamos callados, pero que sepamos que eso no es así. Que este es el primer Ministerio de Justicia de la época moderna, digamos, del periodo post-Trujillo, pero que el Ministerio de Justicia existió desde que nació la República. Entonces, al año de la dictadura de trujillista, en 1931, fue disuelto el Ministerio de Justicia y sus atribuciones fueron distribuidas, yendo a parar la mayoría al Ministerio Público. Y eso, pónganse esto en la cabeza, que aunque no vamos a dar un examen, pero al final, el hecho de que las atribuciones del Ministerio de Justicia se las cargaron al Ministerio Público es una de las justificaciones que vamos a ver en el discurrir de esta breve conversación de por qué se funda el Ministerio de Justicia. Bueno, pues bien, luego de que
en el gobierno trujillista se disolviera el Ministerio de Justicia, en ese mismo gobierno, en los años 50, vuelve y se crea. Y se crea luego con otras combinaciones, ya no con instrucción pública. Luego, en 1964, y este es un dato que yo quiero resaltar, en 1964 estamos en pleno gobierno de facto del triunvirato. Ya se le dio el golpe de Estado al gobierno democrático de Juan Bosch y el triunvirato anula la constitución bochista, vamos a decirle así, la constitución del 63, y anula otras instituciones, y dentro de ella anula el Ministerio de Justicia en 1964. Hay un caso en Latinoamérica porque el Ministerio de Justicia existe como órgano en casi toda Iberoamérica, a excepción, creo que de Nicaragua y Uruguay. Entonces, quiero resaltar y hacer un símil con el caso de Uruguay. Resulta que la dictadura en Uruguay utilizó el Ministerio de Justicia para darle atribuciones que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia, la designación de los jueces. Entonces, como eran jueces de la dictadura, jueces truculentos, jueces antidemocráticos, ese Ministerio de Justicia de Uruguay se convirtió en una institución odiosa, antipopular, de la cual nadie quería saber porque ahí era que se nombraban los jueces de la dictadura. En la República Dominicana es la dictadura la que disuelve el Ministerio de Justicia, contrario a como pasó en Uruguay, como institución progresista, igual que como disolvió la Constitución del 63. Y asumió el gobierno presidido por Rick Cabral de manera parcial la Constitución del Consejo de Estado. Recuerden que posterior a la muerte de Trujillo se crea el Consejo de Estado, que tuvo dos etapas. Una presidida por Joaquín Balaguer, que fue más breve, y la segunda presidida por el licenciado Bonelli, que fue quien llevó a la República a las elecciones que dieron lugar al gobierno de Juan Bosch, elecciones de diciembre del 62, que dieron lugar al gobierno que tomó posesión en febrero del 63. Entonces, para que existiera un gobierno colegiado, como era el Consejo de Estado, que tenía además atribuciones legislativas y ejecutivas, hubo que hacer una modificación a la Constitución, crear una Constitución particular para ese gobierno. Y en cierto modo era necesario, por la transición que estábamos viviendo en ese momento, la turbulencia, la convulsión que vivíamos. Entonces, luego que viene el gobierno de Juan Bosch, y como ya acabo de decir, y posteriormente el gobierno de facto del triunvirato, este último gobierno del triunvirato anula la Constitución y retoma el sistema del gobierno colegiado, pero con tres, que después fueron dos y gobernaba uno, dice un historiador. Pero desde esa fecha, desde el 1964, entonces no existía en la República Dominicana el Ministerio de Justicia. Y hace poco yo fui a un cónclave en Madrid a representar el ministerio, la República Dominicana, en un cónclave de ministros de Justicia. Y eso produjo una algarabía porque durante muchas décadas la República Dominicana en estos cónclaves internacionales tenía un asiento que era llenado por el Procurador General de la República. Es decir, por razones históricas no teníamos Ministerio de Justicia. Bien, esa es la parte histórica. Ahora, brevemente trataré de explicar entonces de qué se encarga el Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia, lo primero que debemos saber y que deben saber ustedes como miembros de la Fuerza Armada y de la Armada Dominicana, es que el Ministerio de Justicia es un órgano del Poder Ejecutivo, que no tiene nada que ver en principio con las labores jurisdiccionales de la justicia. El Ministerio de Justicia es, en palabras de la Ley 80-25, el órgano del Poder Ejecutivo que asume toda la responsabilidad y la potestad del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República que tengan alguna relación con la justicia. Es decir, los poderes públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, tienen que vivir separados, funcionalmente separados, pero tienen que vivir entrelazados. No hay una forma en que el Estado, que es uno, pueda funcionar si sus poderes no se interrelacionan. Por ejemplo, ¿cómo puede el presidente de la República prescindir del Poder Legislativo? ¿Y cómo puede prescindir de la justicia? ¿Y cómo puede el Poder Legislativo prescindir de la justicia si es un órgano transversal y común? Lo que hay que hacer es respetar la justicia, al Poder Judicial, para que tenga su funcionamiento independiente como manda la Constitución. Pero sí tiene que haber una interrelación. Entonces, el Ministerio de Justicia es lo que no había en la República Dominicana, ese órgano que establece la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cuando yo hablaba de que retuviéramos la idea de que al disolverse el Ministerio de Justicia se le pasaron sus atribuciones, muchas de ellas, al Ministerio Público, y yo dije, guarden esa idea, es para explicar lo siguiente. Miren, la última reforma constitucional que se dio en la República Dominicana en octubre del 2024 terminó de dar el último paso para la independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público se convirtió a partir de esa reforma en lo que en el lenguaje constitucional se llama un órgano extrapoder. Porque la Constitución del 2010 inició el proceso de independencia del Ministerio Público. Aquí los fiscales antes los nombraba el presidente de la República, desde el fiscalizador hasta el procurador general. Bueno, pues la Constitución del 10 y luego la Ley Orgánica del Ministerio Público dieron lugar a que eso no fuera así. Se nombró el Consejo del Ministerio Público y es este consejo que tiene que ver con la escogencia de los fiscales. Pero esta reforma se quedó trunca porque dejó la designación de la mitad de los procuradores adjuntos y del líder, del presidente del Consejo del Ministerio Público, que es el procurador, en manos de un decreto presidencial. Entonces, esta reforma saca la designación del procurador del ámbito del Poder Ejecutivo y lo pone en manos del mismo órgano que designa a los miembros de las altas cortes y del único órgano que hay en la vida institucional dominicana donde confluyen los tres poderes del Estado, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que está compuesto por el presidente de la República, 2 senadores, 2 diputados y 2 jueces. De manera que este órgano, al pasarse la atribución de la designación del procurador y de los 7 adjuntos a la competencia de un órgano distinto al Poder Ejecutivo, entonces ya el Ministerio Público no es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, pero tampoco depende del Poder Legislativo ni del Poder Judicial, y como consecuencia entonces entra de lo que se denomina un órgano extrapoder. Ahora, este órgano extrapoder, que no depende del Poder Ejecutivo, tenía el manejo de una institución muy importante del Poder Ejecutivo, que es el sistema penitenciario. Entonces eso es un contrasentido. Por eso se crea el Ministerio de Justicia como un órgano del Poder Ejecutivo y se le traspasan esas funciones. Pero más aún, probablemente en ningún lugar del mundo
el Ministerio Público se ha encargado de registrar las asociaciones sin fines de lucro. No concebimos nosotros que el fiscal general de los Estados Unidos o de España, donde sea, se le dirija una comunicación solicitando el registro de una ONG. Eso es una originalidad muy particular. Entonces, esa labor registral, de registrar esos órganos, se le pasaron al Ministerio de Justicia. Pero más aún, el sistema de los derechos humanos lo tenía, la regencia de eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Si el Ministerio de Relaciones Exteriores es una institución que tiene una función específica, que es regir las relaciones exteriores. Ahora, alguien entendió que como muchas veces los compromisos respecto a los derechos humanos se suscriben en un acuerdo internacional, entonces tenía que ser el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero también hay acuerdos para proteger la agricultura y las plagas, y de carácter veterinario y mineros, pero para eso hay un órgano regulador, que es el Ministerio de Energía y Minas, en este caso, en este último caso. Entonces, el sistema de derechos humanos se pasó todos los compromisos internacionales y locales que tiene el Estado Dominicano. Hay un órgano que lo vigila y lo controla, que es el Ministerio de Justicia. Pero hay una función que ha estado aquí manga por hombro, que es la representación del Estado en la justicia. Hasta ahora, los abogados saben que cuando se iba a notificar al Estado, a demandar al Estado, sobre todo en un asunto contencioso administrativo, que es donde más el Estado tiene que dar la cara en justicia, había que notificarlo en manos del Procurador General de la República, una anomalía. ¿Qué hacía el Procurador? Que manda un fiscal al Tribunal Superior Administrativo, manda un abogado del Ministerio Público. ¿Y quiénes son los procuradores adjuntos del Tribunal Superior Administrativo? Procuradores de corte, todos. Lo que quiere decir que el Estado ha estado y está todavía en un estado de indefensión, porque un ciudadano que tiene un conflicto con la administración pública busca un abogado administrativista para demandar al Estado, porque le negó la emisión de una licencia para X cosa, o un pasaporte, o le cobró un dinero de más, y eso es producto de un acto administrativo, y en consecuencia eso es un asunto especializado del derecho administrativo. ¿Y quién va a defender al Estado? Nuestra amiga Mayra Enrique, que es amiga de Wilson y mía, que es una distinguida abogada, amiga nuestra, pero que su especialidad es ser procurador de corte, es decir, que toma un fiscal de una corte o de un tribunal penal habilitado para defender asuntos criminales, ahí a defender el Estado en materia administrativa. Entonces, a partir del proceso que se está viviendo, porque esta oficina que se llamaba antes Procurador General Administrativo y que ahora a partir de la reforma se llama Abogado de la Administración Pública, y que se está conformando un cuerpo de abogados especializados que se van a mandar a la escuela de la magistratura a prepararse como administrativistas para representar al Estado. Pero no solo en conflictos locales, también el Estado tiene que dar la cara con frecuencia en temas de arbitrajes internacionales, donde ustedes no saben, probablemente no imaginan, la cantidad de millones de dólares que se van por ahí. Entonces, ¿saben quién manejaba estos conflictos? El Ministerio de Industria y Comercio. Y de alguna manera la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Esto se recogió, y la representación del Estado en sentido general
nacional o internacional, recae ahora sobre el Ministerio de Justicia, que tiene una dirección de prevención de conflictos y una dirección de solución de conflictos. Y esa dirección de prevención de conflictos, de conformidad con la ley, se establece en la ley que desde el momento mismo en que a una institución del Estado le llegue una notificación, dentro del plazo de 24 horas tiene que comunicarlo al Ministerio de Justicia en manos de esta dirección de solución de conflictos. Pero, como también hay una dirección de prevención, la mayoría de los conflictos donde el Estado ha tenido que pagar millones y millones de dólares ha sido por imprevisión en la redacción de contratos con cláusulas arbitrales. Pues resulta que ahora todos los contratos que impliquen una cláusula arbitral tienen que ser notificados previamente a esta dirección del Ministerio de Justicia. Entonces, el Ministerio de Justicia se encarga también de participar en la mesa de trabajo para la prevención, para la política criminal preventiva del Estado. De suerte que a partir de esta conversación, ya todos nosotros sabemos que el Ministerio de Justicia no es un ente del funcionamiento judicial per se. Sí, el ministro de Justicia no tiene que perseguir crímenes, y a los amigos que no me lleven expedientes para que lo ayuden los tribunales, que no tenemos nada que ver con eso, sino que la tarea del Ministerio de Justicia es trazar políticas para el mejoramiento de la justicia, lo cual siempre ha hecho el Poder Ejecutivo, pero de manera dispersa, salvo en una ocasión que se creó un comisionado para la reforma y modernización de la justicia y que realizó algunas labores. Por ejemplo, el Código Procesal Penal surgió de la tarea de ese comisionado. ¿Y saben qué salió de ahí también? La ley que crea el Ministerio de Justicia. Es decir, ese comisionado, bajo la presidencia del doctor Mocoso Segarra, generó un proyecto de ley que no es la misma ley que se aprobó, pero que sirvió de base y de consulta también para trabajar el proyecto de ley que definitivamente se convirtió en ley del Ministerio de Justicia. Lo que quiere decir que, aunque la administración actual impulsó esta idea para afianzar la separación de poderes, para que tareas del Poder Ejecutivo no estuvieran en manos del Ministerio Público, pero esto es un órgano que tiene una existencia histórica y que en los tiempos modernos hubo también conato de otras administraciones públicas de que existiera. Yo sé que hablé más de 3 minutos, pero no había forma. Muchas gracias.